Cuando estamos desarrollando el plan de autoprotección, ya en el capítulo 3 hemos de hacer un inventario, análisis y evaluación de riesgos. Para ello, utilizaremos alguna de las metodologías para calcular ese índice de riesgo de aquellos riesgos o amenazas que tengamos en la organización. Nosotros lo que haremos será, desde este apartado, estudiar y analizar dicha metodología. No hace falta incluir estos ítems en el documento del plan de autoprotección que vamos a desarrollar, ya que aquí es simplemente descriptivo, aunque si evidentemente queremos especificar y detallar el método aplicado, podemos hacerlo. Ahora bien, lo que realmente hemos de hacer es ir al apartado de identificación, análisis y evaluación de riesgos y seleccionar un método. Es recomendable utilizar el método general de evaluación de riesgos. En su defecto, podemos utilizar uno más sencillo, como sería metodología de evaluación de riesgos conforme el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, o alguna otra matriz de riesgos conocida. Normalmente, con la metodología general vamos a tener más que suficiente. Y para evaluar los riesgos, entonces, aplicando dicha metodología, al igual que va a pasar con casi todas las metodologías, y digo casi todas porque no está así incluido en todas, pero sí en la mayor parte de ellas, procederemos del siguiente modo. Selecciono el riesgo, por ejemplo, riesgos geológicos, y entonces aparece un ítem con un texto por defecto, texto que, como ya saben, se puede modificar. Ahora vamos a evaluar el riesgo aplicando dicha metodología. Evidentemente, yo me habré impreso la metodología desde el apartado anterior para poder saber cómo aplicarla. Pero es cómodo el disponer de una hoja de cálculo Excel que forma parte de la aplicación y la cual se abre desde este botón que observamos aquí. Cuando yo hago clic, se abre la hoja de cálculo y entonces esto me va a permitir el calcular ese riesgo, porque por defecto ya puedo seleccionar los parámetros de cada uno de los niveles. Y lo mismo que va a pasar para esta metodología, va a pasar para casi todas las metodologías, no en todas. Por ejemplo, nivel de deficiencia 6, nivel de exposición, vamos a suponer que es bastante expuesto, un nivel de probabilidad 24, nivel de consecuencias malas, entonces estamos en un nivel de riesgo 2400 que según el método es un nivel de intervención 1. Ahora vamos a ver cómo esta tabla la trasladamos aquí. Y es bien sencillo. Lo que tenemos que hacer es, desde el Excel, edición, copiar, venimos aquí, seleccionamos la tabla, pegar. Y tal como hemos observado, el valor del Excel se ha pegado aquí. Con esto ya tenemos asignados niveles y calculado tanto el nivel de riesgo 2400 como el nivel de intervención para este riesgo de aquí. Y algo parecido haríamos con el resto de los riesgos a la que queramos aplicar el mismo método. He dicho que esto se repite, por ejemplo, pues para los diferentes tipos o metodologías que tenemos, tal como estamos viendo. En este caso pasa exactamente lo mismo. Lanzar hoja de cálculo nos permitirá lanzar el Excel que, a su vez, está preparado para evaluar el riesgo. Evidentemente, habrá que describirse, dispondrá de otros parámetros, pero, en cualquier caso, automatizamos el proceso. Cuando ya hemos terminado, le decimos incluir y ya está. Y lo mismo para la mayor parte de las metodologías.